Bueno, entonces para empezar la clase de hoy vamos a tratar de resolver estos ejercicios de intervalos, así para dejar, eh, para repasar el tema de la clase pasada, el de intervalos, que pues recuerden que la clase pasada dimos bastante tema, que dimos conjuntos y también dimos intervalos, entonces para dejar bien reforzado este último tema y continuar con el último tema de la unidad 1, que es el tema de funciones, los conceptos de funciones. Entonces, los ejercicios que habían quedado era que nos daban estos intervalos: A de menos 4 a 2, B de 1 a 6, C de menos infinito a menos 1. Recordemos que, qué quiere decir cada paréntesis, cada signo de agrupación. Este corchete quiere decir que este intervalo es abierto en este extremo, es decir, no, pero no es cerrado en este extremo, es decir, incluye A menos 4. Mientras que este paréntesis derecho es un intervalo abierto, es decir, el 2 no es parte del intervalo. Aquí ni el menos 1 ni el menos 6 son parte del intervalo B, y aquí en C, pues el infinito no es un número, entonces no es parte del intervalo. Menos 1 sí es parte del intervalo porque hay un intervalo cerrado en ese extremo. Entonces, aquí está la representación gráfica para visualizarlo más fácilmente. En el primer punto nos preguntan, ¿cuál es la unión entre A y B? Entonces, A y B son este intervalo de acá y este intervalo de acá. ¿Desde dónde hasta dónde irá el intervalo de los elementos que pertenecen tanto a A como a B? Recordemos, A y B son los de arriba. Aquí menos 4 a 2, aquí está menos 4 a 2, menos 1 a 6, menos 1 a 6, y menos infinito a menos 1, es ese C. Pero ahora no estamos con A y B. Entonces, díganme o pónganlo en el chat. ¿Cuál es el intervalo al que pertenecen los números que son parte de A y de B? Que esa es la unión de los conjuntos. Según lo que vi es Desde el menos corchete 4 menos 4, coma hasta, 6 en paréntesis, ajá, cierra cerrado paréntesis. 4, Bueno, cerrado menos entonces 4, es de menos 4 a 6. Abre corchete, menos Corchete. 4, ¿Cuál es que es el corchete? abrir corchete, Menos 4, menos 4, 6. coma 6, cierra Eso es lo que paréntesis. dice, ¿verdad? Sí, Eso, el que está diciendo eso es Kevin, ¿verdad? sí, señor. Listo. Eso es correcto. Es decir, tanto el intervalo como qué extremo se incluye y qué extremo no. Y pues básicamente la unión entre A y B son los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Entonces, los que pertenecen a A son este intervalo de menos 4 a 2, sin incluir a 2, pero 2 pertenece a B. Entonces, 2 está en el conjunto. El otro extremo del intervalo B es de menos 1 a 6, entonces llega hasta 6, pero 6 no es parte del conjunto, porque 6 no es elemento de B, ni tampoco es elemento de A. Entonces, este es el intervalo menos 4,6, que se representaría de esta forma. ¿Está claro? Sí, Así que voy a crear otra copia para dibujar en esta otra copia los intervalos que vayamos encontrando. Entonces, nosotros dijimos que era unión de A y B. Básicamente tomamos A, tomamos a B, y todo elemento que pertenezcan a A o a B son parte del conjunto. Entonces, menos 1 es parte del conjunto, 2 es parte del conjunto, entonces sería este conjunto. Bueno, entonces ese es el intervalo A unión B. Ahora, queremos hallar ahora la intersección entre A y C. La intersección entre A y C son los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a C.
Entonces, recordemos, el intervalo A es de menos 4 a 2, se grafica de esta forma. Perdón, borré todo que no quería. Lo que pertenecen de menos 4 a 2, incluyendo a menos 4, pero no a 2. Y se va desde infinito negativo hasta menos 1, incluyendo a menos 1. Entonces, ¿cuál dicen que es este intervalo? A intersección C. ¿Qué elementos pertenecen a A y también a C? Eh, según lo que vi, Menos abre, 1. abre paréntesis, menos infinito, y la A, 2, cierra paréntesis. ¿Qué iba a decir el que aparece como Carol Gómez? ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí, Carol Gómez. ¿Carol Gómez iba a decir algo? Ah, que sí, lo que dijo Kevin igual. Dicen que Eh, de menos infinito hasta 2. ajá, sí. Esos, aquí hay un detalle. Les recuerdo que estamos hablando de los que pertenecen a A y también pertenecen a C. Por Entonces ejemplo, sería menos el 1. 2 no pertenece a A. Digo, no pertenece, bueno, pues no pertenece a A, pero digamos, el 1 pertenece a A, pero no pertenece a C. Es decir, recordemos, la unión es la combinación de los dos conjuntos. La intersección es la parte en la que se cruzan. ¿Y en qué parte se cruzan esos intervalos? En menos 1. Es decir, menos 1 sería como un extremo, porque de menos 1 en adelante nada pertenece a C. ¿Y cuál es el otro extremo? Infinito, ¿no? Menos infinito. En el 4, menos 4, menos 4, menos 1. ¿No? ¿Corchetes o paréntesis? Corchete y corchete. Entonces sería de menos 4 a menos 1, incluyendo ambos extremos. Sí, cerrado. Recordemos que la Bueno, ahí ves. intersección es los que pertenecen a los dos conjuntos. Es decir, si hay alguno de los dos conjuntos a los que no pertenezca, nada. Entonces ya una no nos sirve. Entonces, en este caso, de menos 4 a 2, eso es A. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo de menos 4 ya no pertenece a A. Entonces, todo lo que está de menos 4 sin incluir a menos 4 hasta menos infinito quedan fuera de nuestro conjunto. Entonces, el extremo inferior es menos 4, siendo un intervalo cerrado porque menos 4 pertenece al conjunto. Mientras que el Entonces extremo será, superior es menos 1, porque es el extremo superior de C. es eso, es eso. Tienes razón. Ahí creo que ahí lo que encontraron primeramente fue la unión. Recordemos, estábamos hablando de la intersección. La unión es que puede pertenecer a uno o al otro. Intersección tiene que pertenecer a los dos o nada. ¿Ya entienden la diferencia entre unión e intersección? Sí, señor. Listo. Un momentico, acaba de entrar alguien. Buenas tardes, a la que acaba de llegar. Buenas tardes. Por favor, ponga su nombre en el chat para registrar la asistencia. Profe, ¿puede aclarar muy bien punto de lo anterior, o sea, de la intersección y la que pertenece? Dígame. No, que me aclare la duda sobre lo que estamos hablando, de la intersección y la de la anterior. O sea, no comprendo muy bien lo... No me queda muy Recordemos claro. que las operaciones entre conjuntos, la unión nos indica los elementos que pertenecen a cualquiera de los dos conjuntos. Es decir, es como un operador lógico o, es decir, pertenece a uno o pertenece al otro. Es decir, no hace falta que pertenezca a los dos, mientras que la intersección indica lo que pertenece a uno de los conjuntos. Digo, que pertenece a ambos conjuntos, es decir, tiene que pertenecer a los dos.
En este caso, la unión de A y B era todo lo que estuviera en A o lo que estuviera en B. Entonces era de acá hasta acá. Mientras que la intersección entre A y C es la parte que comparten tanto A como C. Y esa parte es de menos 4 a menos 1, incluyendo ambos extremos. No sé si recuerda los diagramas de Venn que yo les mandé con las primeras diapositivas. Ahí aparece de forma visual más fácilmente visible a qué se refiere cada una de esas operaciones, la unión y la intersección. ¿Estamos claros? Sí. Ok, profe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? A diferencia de C. ¿Cómo? Ah, no, es B diferencia de C. Ahora vamos a ver la diferencia entre B y C, o B menos C. Entonces, ¿qué es? Recordemos, ¿qué es la diferencia de conjuntos? Es los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a C. Es el operador exceptuando el operador no. Es decir, pertenecen a B, no pertenecen a C. ¿Cuáles son esos elementos? El 6. Es decir, esto va a ser un intervalo. ¿Qué intervalo pertenece? Es decir, Menos 1. lo que digo, lo mejor es que pongan los intervalos en el chat para que no se enreden como leyéndolos y no hablen uno encima del otro. ¿Listo? Entonces, ¿alguno tiene alguna respuesta? ¿Cuál es ese intervalo? El de los elementos que pertenecen a B, que es este intervalo, y no pertenecen a C, que es este. Profe, de 0 al 6. De 0 al 6. Bueno, veamos. Vamos a hacerlo. Que pues tiene la idea, pero es un poco más obvio de lo que es un poco más. Es decir, es más fácil de lo que parece. En este caso en particular. Estamos buscando los elementos que pertenezcan a B, que son de menos 1 a menos 6, sin incluir ninguno de los extremos, y que no pertenezcan a C. Y los que pertenecen a C son todos los que sean menores a menos 1, incluyendo a menos 1. Entonces, ¿cuáles elementos de B pertenecerían también a C? Pensemos. Resulta que C va de menos infinito hasta menos 1 sin incluir a menos 1. Pero resulta que ya menos 1 no era parte de B. Entonces, ningún elemento de B pertenecía a C. Entonces, nuestra respuesta es menos 1 a 6. Es el mismo intervalo que B. Pregunta. ¿Cómo? Dígame. ¿Y por qué? Porque es el Recuerde, mismo que B. recuerde que B menos C son los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a C. Y los elementos que pertenecen a C son todos los elementos menores que menos 1. Pero resulta que B no tiene ningún elemento menor que menos 1. Bueno, que no tiene. Ojo, perdón, corrijo. C incluye Explica todos por los elementos menores o iguales que menos 1. Y B no incluye a menos 1 ni a ningún elemento menor. Porque es un intervalo abierto en B. Abierto en menos 1, perdón. Entonces. ¿Perdón? explica por medio de la regla. ¿Cómo? Eso es. Listo, aquí puedo visualizar una recta que B menos C sería quitarle a B
todos los elementos que pertenezcan a C, pero resulta que los que pertenecen a C son estos elementos de acá, y ninguno de esos elementos pertenece a B. Si el extremo superior de C estuviera, digamos, por acá, estos elementos de menos 1 a 2 no pertenecerían a B menos C. Pero como C está por acá, es decir, no hay elementos que pertenezcan tanto a B como a C, entonces la diferencia entre B y C es B. Ah, ¿Ahora sí la ve? sí, sí. Es decir, este pues es un caso un poco particular. De pronto tocaría probar ahorita con un caso en el que esa diferencia sí sea real. Sí exista, digo, sí haya. Si haya de dónde. Entonces, B menos C sería menos 1 a 6. Abierto a ambos lados. Recuerden siempre, un intervalo cerrado, un extremo cerrado, es una desigualdad mayor o igual o menor o igual. Mientras que un extremo abierto es mayor estricto o menor estricto. Entonces, C', ese es el complemento de C. Es decir, todos los elementos de la recta numérica que no pertenezcan a C. ¿Cuál es ese conjunto? Desde 0 hasta el infinito, ¿no? Desde 0 hasta el infinito, pues entiendo, es decir, está bien la idea, pero hay algunos elementos ahí que le faltan. ¿Cuál es el complemento? Estamos hablando del complemento de C. Entonces, si es C menos infinito, coma menos 1, Ajá. entonces sería menos 1 hasta hasta el infinito. Extremo, es decir, intervalo abierto o cerrado, en menos 1. Con paréntesis o con corchete. Paréntesis. Un momento. Sería menos 1 hasta el paréntesis positivo, pero en paréntesis. Desde menos 1 hasta el Hasta infinito el positivo. paréntesis infinito positivo. Bueno. Así decir. Ahora, ¿qué ocurrió acá? Había algunos que estaban diciendo había otro que estaba diciendo que era desde 0 hasta el infinito. Esa idea, pues, es correcta si estamos pensando en números enteros. Sin embargo, en la recta numérica, todos los números, desde 0 hasta menos 1, sin incluir al mismo menos 1, son elementos que tampoco son parte de C. Entonces tenemos que incluirlos y para eso utilizamos el intervalo abierto. Entonces por eso queda que todos los elementos desde menos 1 hasta el infinito, sin incluir al mismo menos 1, son elementos que no pertenecen a C. Es decir, C es ese intervalo. Lo que no es C es el resto de los números. Entonces de menos 1 hasta el infinito. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos con el otro ejercicio. Unión, es decir, ahora nos preguntan, están haciendo básicamente dos operaciones a la vez. Hacen el complemento, perdón, hayan primero la unión entre A y B y a ese conjunto unión le hallan el complemento. Entonces, ¿cuál será el complemento de la unión entre A y B? Bueno, como la primera es. Recordemos que ya nosotros sabemos que la unión de A y B es de menos 4 a 6. Incluyendo a menos 4, pero no a 6. Si recordemos que esto fue el primero, eso ya lo tenemos.
Ahora bien, esto es la unión entre A y C. ¿Cuál es el complemento de este intervalo? Es decir, sería todo lo que no es parte de este intervalo. Este intervalo, vamos a ponerlo en rojo. Es decir, este intervalo de menos 4 a 6 incluye los elementos que no pertenecen a este conjunto complemento. Entonces, ¿cuáles elementos no pertenecen a ese conjunto? En este caso la respuesta es dos intervalos. Y sería los elementos que son menores a menos 4, sin incluir al mismo menos 4, porque ya menos 4 es parte del conjunto, entonces es un intervalo abierto en ese extremo. Y además de esto, los elementos que sean mayores a 6, incluyendo a 6, es decir, mayores o iguales a 6. ¿Sí ven por qué? Sí. Sí. Porque sí, todo lo que sea menor a menos 4 está fuera de ese intervalo unión. Menos 4 ya es parte del intervalo unión, entonces no cuenta. Y al otro extremo, 6 sí pertenece al complemento porque no pertenece a la unión. Recordemos que el extremo superior de este intervalo era cerrado, abierto, perdón. Y todo lo que sea mayor que 6, pues ya no es parte del intervalo de unión. Entonces, este intervalo va a ser de menos infinito hasta menos 4 va a ser uno de los intervalos. Y el otro intervalo va a ser Unión. de 6 hasta el infinito. Este conjunto va a ser básicamente la unión de estos dos intervalos. Es decir, todos los elementos que pertenezcan a este intervalo o que pertenezcan a este intervalo son parte del complemento de este intervalo de la mitad. O tiene que poner U en el medio, Ujú. como vi en el video. La U es Ahora la unión. sí. Entonces, cuando tenemos dos intervalos que nos dan la respuesta, podemos decir que es la unión entre un intervalo y el otro intervalo. ¿Quedó claro? Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Quedó más claro esto del Ah, manejo, tanto el manejo de conjuntos como el manejo de así, intervalos? corchete ¿Cómo? en 6. ¿Por qué el corchete en el 6? Porque recordemos que en el intervalo unión A unión B, 6 no pertenece a ese intervalo. Entonces 6 sí pertenece al complemento. Entonces ese extremo en este caso sería cerrado. Porque el intervalo, es decir, estamos buscando los elementos que no pertenezcan a A unión B. Y si 6 no pertenece a A unión B, entonces pertenece al complemento. De ahí sale que ese extremo sea cerrado en el conjunto complemento. ¿Quedó claro? Sí, más o menos. Bueno, Pero sí. había un par de conceptos que les quería comentar que no recuerdo si se lo alcancé a explicar.
¿El concepto de valor absoluto lo alcanza a explicar o no? No sé si recuerden. Creo que no. Y esto de conjunto agotado. Entonces voy a comentárselo de una vez. Entonces, son un par de definiciones relacionadas con estos temas de conjuntos. Que son temas de intervalos. Que es primero la definición de valor absoluto. El valor absoluto de un número equivale a su valor numérico sin importarnos el signo. Entonces, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número, el valor absoluto de un número negativo es el número quitándole el signo. Y se representa por medio de dos barras encerrando a un número. Así, por ejemplo, el valor absoluto de 6, pues es 6. El valor absoluto de menos 11 es el número sin el signo, entonces es 11. El valor absoluto de 0 es 0. Ahora, esto es relevante porque hay algunas desigualdades que se pueden definir como alrededor de un valor absoluto. Si, por ejemplo, si nos dicen que, es decir, algunas nos pueden definir de pronto un intervalo de esta forma, valor absoluto de 5, valor absoluto de x, perdón, menor que 5. Y esta expresión, valor absoluto de x menor que 5, equivale a decir que menos 5 es menor que x, que es menor que 5. ¿Por qué? Porque si el valor absoluto de x es menor que 5, pues x puede ser hasta menos 5 y hasta 5. Sin importarnos el signo. Entonces, ese es el intervalo. Mientras que si, por ejemplo, nos dicen el valor absoluto de x es mayor que 5, bueno, en este caso, para probar con el otro, mayor o igual que 5, eso quiere decir que el valor absoluto de x es mayor o igual que 5, no podemos decir que menos 5 mayor que x mayor que 5 porque esa secuencia de desigualdades no tiene sentido. En vez de eso se definen dos conjuntos. Es decir, vamos a verlo un momentico gráficamente para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí vamos a visualizarlo un poco más claro para que quede bien claro qué es lo que ocurre. Cuando nos dicen que el valor absoluto de x es menor que 5, estamos diciendo que x puede ser máximo 5, porque de 5 en adelante el valor absoluto ya nos va a dar mayor que 5, o mínimo menos 5, porque de menos 5 para abajo el valor absoluto nos da menor que 5. Este intervalo, debido a que los extremos son abiertos, es un intervalo abierto. Esto está molestando. Ya. Entonces, este es nuestro intervalo. También lo podemos representar como que pues el conjunto este, que x pertenece a el intervalo abierto menos 5,5. Recordemos, el intervalo es abierto debido a que estamos utilizando desigualdades estrictas. Por otra parte, en otro ejemplo digo, valor absoluto de x mayor o igual que 5. ¿En qué caso el valor absoluto de x es mayor o igual que 5? Primero que todo, si x fuera mayor o igual que 5, ¿verdad? En este caso, como es mayor o igual, el intervalo es cerrado. Pero, además de ese intervalo, tenemos el intervalo de x menor o igual que menos 5. Porque, pues sí, si fuera menor que menos 5,
ya el valor absoluto comenzaría a ser mayor que 5. ¿Sí entienden por qué? Que el valor absoluto, por ejemplo, de menos 6 sería 6 que es mayor que 5. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de dos intervalos. Que sería que X pertenece al intervalo de menos infinito hasta 5, incluyendo al 5, o, es decir, esto sería una unión de conjuntos. Recordemos que O equivale a unión. Pertenece al conjunto desde 5, o esto es menos 5, perdón. Desde 5 hasta el infinito. Entonces, así es como se pueden definir algunos intervalos hablando de valor absoluto. ¿Hay alguna pregunta respecto de esto? Normalmente es así, o sea, se va a lo contrario en todos los ejercicios. ¿Cómo así? O sea, siempre va a ir 5 al infinito y menos 5 menos infinito, así sea 4 o 3. Eso es si decimos, pero eso es si decimos que el valor absoluto es mayor a tal número. Ajá. Si decimos que el valor absoluto es menor que tal número, ahí sí el conjunto está como encerrado dentro de este valor 5 o menos 5. Se une. Ajá. Es decir, Ok. si es menor, está como cerrado, como vamos a ver el término ahorita en un segundo. Y si es mayor, sí, pues es como el resto, como lo que no está en ese grupito. Listo, listo. Es decir, la idea es que, pues sí, para aclarar es que es el valor absoluto y tener idea de cómo manejar intervalos que incluyan valor absoluto. Es decir, el valor absoluto se puede ver en cierta forma como una especie de espejo puesto aquí sobre el cero. Es decir, todo lo que manejemos hacia el positivo se va a reflejar en el negativo. Entonces, si decimos que el valor absoluto de x es menor que 5, entonces es desde 0 hasta 5. Y el reflejo es de menos 5 a 0. Entonces el conjunto es de menos 5 a 5. Mientras que si decimos que el valor absoluto de x es mayor que 5, o en este caso mayor o igual, de 0 en adelante, pues sale 5 para allá. Y el reflejo es que de menos 5 para acá sale negativo. Sale pues también otro intervalo. Entonces así es como manejamos nosotros los valores absolutos en desigualdades o en intervalos. ¿Listo? Bueno, hay un último concepto que les quería mencionar que era el de los conjuntos acotados. Un conjunto numérico se dice acotado si es un subconjunto de un intervalo finito. Es decir, que es un elemento, es decir, que no tiene ningún elemento que tienda hacia hasta el infinito. Entonces, todos los intervalos finitos, por supuesto, pues son intervalos acotados, porque si tiene un número finito de números, pues va a llegar a un punto en el que ya no vamos a poder seguir más adelante. Es decir, si es un intervalo finito, va a tener un último número, mejor dicho. Mientras que hay conjuntos infinitos que pueden ser acotados. Pues por lo general todos los conjuntos continuos son conjuntos infinitos, porque incluyen, por ejemplo, vamos a devolvernos para... Por ejemplo, este conjunto de menos 4 a 2 incluye una cantidad infinita de elementos si estamos hablando de números reales. Incluye todos los números entre menos 4 y 2 y ahí hay una cantidad infinita de números. Aunque esté en un intervalo finito. Otro ejemplo podría ser el de esta progresión. Que es que x es igual a 1 sobre algo.
que es igual a 1 sobre A, y A sea un número natural. Es decir, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo. Mientras más grande sea el denominador, más pequeño va a ser 1 sobre eso. Entonces, esta progresión va a tender hacia 0. Por lo cual ese conjunto está acotado dentro del intervalo 0, 1. Incluyendo a 1 porque 1 pues es el primer elemento, pero no incluyendo a 0 porque el conjunto nunca va a llegar hasta 0. Porque el numerador nunca va a ser 0, el numerador es 1. Entonces es un ejemplo de un conjunto que pues es definido por una progresión, pero que es acotado. Un ejemplo de un conjunto que no está acotado puede ser este de x tal que x igual a al cuadrado. Es decir, los cuadrados perfectos. Está 1, 4, 9, 16, 25, 36 y así sucesivamente. Ese conjunto no tiene límite superior. Entonces no es un conjunto acotado en el extremo superior. Los intervalos, pues, por supuesto, son acotados por sus extremos. Por ejemplo, este de menos 4 a 2 es acotado por menos 4 y por 2. Aquí, cuando hablamos de valor absoluto de x menor que 5, está acotado por menos 5 y 5. Pero este valor absoluto mayor o igual que 5 no está acotado. Entonces, eso era otro concepto que les quería mencionar sobre intervalos y conjuntos numéricos en general. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, repítame otra vez eso. ¿El qué? El acotado. O sea, esto Básicamente, de la fracción. un conjunto acotado es un conjunto que podemos como poner dos límites en la recta numérica y ese conjunto no se pasa a esos límites. Es decir, por ejemplo, este conjunto de x igual a 1 sobre a, todos sus elementos, un momento ya, estos elementos se ven como así. Tiene primer elemento el 1, después un medio. Ah, ok, o sea, se toman en cuenta los números que están entre 1 y 0, 0 menos 1. Un cuarto, un octavo, un dieciseisavo y así. Digo, un quinto, sexto, séptimo, octavo y así. La idea es que Ah, ah, este conjunto en particular es un conjunto acotado porque tiene un extremo inferior del cual nunca se pasa, que es 0, y de hecho nunca lo alcanza, es un intervalo abierto en ese extremo al que pertenece. Es decir, todo este conjunto A está abarcado dentro de este intervalo 0,1. Es decir, nunca es menor que 0 y nunca alcanza 0 y nunca es mayor que 1, aunque su primer elemento es 1. Cualquier intervalo finito pues es un conjunto acotado porque, listo, pertenece a su mismo intervalo. Por ejemplo, de menos 4 a 2, pues no es menor que menos 4 y no es mayor que 2. Entonces, esos son como las cotas, los extremos de los cuales no se pasa de conjunto. Mientras que, por otra entonces, parte, perdón, entonces la respuesta, ¿cuál sería si nunca toca 0? es decir, bueno, ojo que esto no quiere decir que este conjunto sea igual a este intervalo. Eso quiere decir que este conjunto es subconjunto de este intervalo. Es decir, todos sus elementos están dentro de este intervalo. Ahí podemos decir que este conjunto está acotado por 0 y 1. Esa sería la respuesta correcta, 0 y 1. Es decir, esas son las cotas de este conjunto. No pasa a esos números. Aunque, por ejemplo, Ok. 2 tercios no es parte del conjunto. Ujú. Por cómo lo definimos, que es 1 sobre algo, 1 sobre algo, 1 sobre algo. Mientras que, por otra parte, este otro conjunto, Ok, ya lo comprendí. El que que es los vale, cuadrados perfectos, ahí sus elementos son 1, 4, 9, 16, 25 y va a seguir hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta el infinito. Entonces, ese conjunto no está acotado en su extremo superior. Es decir, sus elementos van a llegar hasta el infinito positivo.
Entonces, para tener en cuenta el acotado, siempre hay que tener en cuenta el número que va arriba, ¿no? Es decir, Por ejemplo, y muestran uno. el acotado es decir que este conjunto no pasa a este número ni pasa a este número. Es decir, acotado Ok, es decir, ok. listo, yo sé que ese conjunto no pasa a este número. Un conjunto que no podemos acotar es uno que sí se pase. ¿Ya? Sí, sí. Bueno. Entonces, esto pues concluye el tema de intervalos, unas cositas que han quedado pendientes. Y ya vamos a seguir con el siguiente tema que es funciones.